Cuando tenemos estructuras de más de un piso, los efectos directo, indirecto y ortogonal se distribuyen de la misma forma, considerando que vamos a tener una rigidez de cada pórtico por piso. Me explico. Si quiero evaluar el cortante, por ejemplo, para este pórtico, el del eje A, si ese es mi objetivo, entonces para ese pórtico, con métodos que vamos a ver más adelante, voy a evaluar la rigidez del pórtico del eje A en el piso 1, la rigidez del pórtico del eje A en el piso 2, la rigidez del pórtico del eje A en el piso 3. Entonces hay una rigidez por cada piso, así como hay un cortante de piso. Entonces, si quiero distribuir el cortante del primer piso para este pórtico del eje A, el cortante directo del pórtico del eje A en el piso 1 va a ser igual, cortante directo pórtico del eje A piso 1 va a ser igual a la rigidez del pórtico del eje A en el piso 1 sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos en la dirección del pórtico del eje A en el primer piso. De forma correspondiente, el pórtico del eje B tiene una rigidez y el pórtico del eje C tiene una rigidez. Entonces, rigidez del pórtico del eje A piso 1 más rigidez del pórtico del eje B piso 1 más rigidez del pórtico del eje C piso 1. Con eso calcularía el cortante directo del pórtico del eje A en el piso 1 por el cortante del primer piso. El cortante directo del pórtico del eje A, del eje B, piso 1, se calcularía de la misma forma, pero en función de la rigidez de ese pórtico, y asimismo para el pórtico del eje C, cortante directo pórtico del eje C piso 1. Eso ya lo vimos. Entonces, ahora cuando voy al segundo piso, para el pórtico del eje A, en la dirección del sismo, aquí no he colocado la dirección principal del sismo, estoy analizando el sismo en X con el 100%, sismo principal. El cortante directo del pórtico del eje A, piso 2, lo calcularía en función de la rigidez del pórtico del eje A en el segundo piso, es decir, rigidez del pórtico del eje A piso 2 sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos, pero en la dirección X, pero en el segundo piso, por el cortante total en el segundo piso. Y de la misma forma, si quiero el cortante directo del pórtico del eje A, piso 3, pues la expresión es similar, cortante directo, pórtico del eje A, piso 3, rigidez del pórtico del eje A en el tercer piso, sobre la rigidez del pórtico del eje A en el tercer piso, más la rigidez del pórtico del eje B en el tercer piso, más la rigidez del pórtico del eje C en el tercer piso, por el cortante del tercer piso. Esa sería la forma de calcular entonces el cortante en ese pórtico.
Muy bien. Em, Ahora, ¿qué pasa con el efecto mm, directo y el efecto, perdón, indirecto y el efecto ortogonal? Te voy a borrar esta de aquí para que no se me sature mucho el esquema. Voy a dejar solamente lo indicado, los cortantes en el pórtico del eje B. Ok. Entonces, respecto al, al cortante indirecto, debido al momento torsor por el sismo principal, está ubicando el centro de masa por aquí, por ejemplo, CM. Digamos que ya esa posición la consideré, pues moviendo el centro de masa como corresponda. Y el centro de rigidez lo ubico en este punto. Voy a colocar, no, discúlpeme, voy a colocar el primer y segundo piso con esa localización que veníamos trabajando, centro de masa del primer piso, centro de masa del segundo piso, ya moviendo o considerando la excentricidad accidental, y el centro de masa del tercer piso lo voy a dejar un poco más acá. Centro de masa, bueno, más acá. Permítanme exagerarlo solamente para pues hacer la explicación. Aquí está el centro de rigidez del primer piso, centro de rigidez del segundo piso, y por aquí voy a dejar centro de rigidez del tercer piso. Muy bien, entonces con esa condición el momento ortogonal, perdón, el momento torsional del sismo principal es: en el centro de masa se concentra la fuerza sísmica del primer piso, fuerza sísmica del segundo piso y fuerza sísmica del tercer piso. La estructura responde en el centro de rigidez con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. Recuerden que el sismo lo estoy colocando en la dirección X positivo. Debido a esta condición, entonces miro el efecto, el momento asociado al efecto indirecto. Este sería el momento en el primer piso, que sería la fuerza sísmica del primer piso por la excentricidad de diseño del primer piso. Aquí tendría el momento en el segundo piso, el momento solamente del piso, fuerza sísmica del segundo piso por la excentricidad de diseño del segundo piso, como lo habíamos visto en la clase anterior. Y me está dando un sentido antihorario. Recuerden que antihorario lo estoy planteando positivo. Y de acuerdo a la posición que ubiqué el centro de masa, y fue intencional, del tercer piso como una cubierta, el momento tendría entonces este sentido. Este sería fuerza sísmica del tercer piso por excentricidad de diseño del tercer piso, y según mi convención esto sería negativo. De acuerdo a esto, entonces calculo el momento torsor. Ese momento torsor lo calculo primero considerando la torsión en el piso, que es la fuerza sísmica del piso I por la excentricidad de diseño del piso I. Con la descripción que tengo, pues sería fuerza sísmica del tercer piso por la excentricidad de diseño del tercer piso, fuerza sísmica del segundo piso por la excentricidad de diseño del segundo piso, más fuerza sísmica del primer piso por la excentricidad de diseño del primer piso. Permítame colocar este efecto por aquí.
Muy bien. Con esos datos, ahora acumulo mis resultados y calculo el momento torsor total, que sería para el tercer piso, fuerza sísmica del tercer piso por excentricidad de diseño del tercer piso. Segundo piso, fuerza sísmica del segundo piso, la torsión en el segundo piso, más la torsión en el tercer piso. Y en el primer piso, fuerza sísmica del primer piso por excentricidad de diseño del primer piso, más la torsión en los pisos superiores. Sin embargo, en este momento acumulado hay que tener en cuenta los signos. Y aquí pues voy a tener que hacer una corrección. De la torsión en el primer piso, dije que el sentido era antihorario positivo, segundo piso antihorario positivo y tercer piso horario negativo. O sea que este tendría un signo negativo, entonces aquí no se suma, sino que este sería positivo más negativo. En el tercer piso la convención es negativa, como estoy mostrando el esquema, positivo, positivo, perdón, positivo, sí, positivo el segundo piso y negativo el tercer piso. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, no es solamente sumar por sumar, depende de la ubicación del centro de masa. No necesariamente todos los pisos tienen la misma localización del centro de masa y del centro de rigidez, es decir, que no necesariamente todos los pisos se están torciendo de la misma manera. Hay que analizar cómo se está torciendo cada piso. Lo importante es que una vez tengamos este momento torsional, entonces, este era el efecto directo para el pórtico del eje A. En cada piso. Efecto directo. Ahora el efecto indirecto será en función de el momento torsor que hay en cada piso. O sea, con este momento torsor venimos y calculamos entonces un giro. Venimos y calculamos un giro de torsión. Giro de torsión. Entonces, el giro, este giro va a estar en radianes. Del tercer piso va a ser el momento torsor del tercer piso, que sería esta torsión del tercer piso, sobre la rigidez torsional del tercer piso. ¿Por qué la rigidez torsional del tercer piso? Porque, como lo dije en un principio, cada pórtico tiene una rigidez diferente en cada piso. No tiene, o sea, no tiene la misma rigidez en todos los pisos, así la altura sea la misma. Así que esa rigidez se tiene que calcular por piso. Y como se calcula por piso, entonces cada pórtico va a aportar, de acuerdo a esta condición del sismo actuando, una rigidez torsional en cada piso, con la que se va a oponer a esa torsión. ¿Listo? Así que de esa manera calculo el ángulo de torsión de cada piso. El giro en el piso, esto va a ser el giro de torsión en el piso 3, el momento torsional total en el piso 2 sobre la rigidez torsional en el piso 2 va a ser el giro del piso 2 y el momento torsional en el piso 1 sobre la rigidez torsional del piso 1 va a ser el giro torsional en el piso 1. Teniendo estos giros, van a ser mi dato, entonces puedo calcular el efecto indirecto en cada pórtico. ¿Cómo lo calcularía?
Recuerden, el punto de rotación es el centro de rigidez. Entonces, definimos cómo está rotando el piso respecto al centro de rigidez. En el tercer piso, esta es la localización del centro de rigidez. Mi momento tiene sentido horario. Es decir, que todos los pórticos que están por debajo del centro de rigidez giran en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? O sea, ponemos ese giro en ese sentido. Entonces el pórtico del eje A giraría hacia la izquierda, el pórtico del eje B igual hacia la izquierda y el pórtico del eje C, según esta condición, hacia la derecha, para el tercer piso. Y este sería el cortante indirecto del pórtico del eje A, piso 3. Ahora para el segundo piso, miro cómo es la torsión. Entonces aquí no puedo decir cuál es exactamente porque no tengo números, porque como se están restando, estoy colocando signo positivo y negativo, dependerá de este resultado. Vamos a suponer, o sea, este me está dando este sentido. Voy a suponer que la torsión en el segundo piso es mayor, que esta es mayor. Si es mayor, entonces este va a ser el sentido. Si la torsión antihoraria es mayor, y en el primer piso también tengo sentido antihorario, pues evidentemente esta torsión total va a ser en este sentido. O sea que yo diría que este giro va así, este giro así y este giro así, en el lado del giro. Una suposición, considerando la torsión antihoraria positiva mayor. Este así, así y así. Debido a esa condición, entonces, en el segundo piso, con convención antihoraria, tendría que el centro de rigidez es mi punto fijo, entonces todos los pórticos que están por debajo del centro de rigidez girarían hacia la derecha. Este es el cortante directo. Entonces, este es a la derecha, los que están por encima del centro de rigidez hacia la izquierda. Lo mismo para el primer piso. Entonces, cortante directo en la dirección del sismo y el indirecto, si la torsión es antihoraria positiva, este sería hacia la derecha y hacia la derecha. Este sería el cortante indirecto, pórtico del eje A, piso 1, cortante indirecto, pórtico del eje A, piso 2. ¿Cómo calculo ese cortante indirecto, pórtico del eje A, piso 3? Sería, según la expresión que vimos anteriormente, el giro de torsión por la rigidez del pórtico, por la distancia del pórtico hasta el centro de rigidez, la distancia perpendicular. El giro ya lo tengo, sería el giro torsional del tercer piso por la rigidez de ese pórtico en ese piso, la rigidez del pórtico en el piso 3, por la distancia perpendicular. Este pórtico está en X, o sea que la distancia va a ser medida en Y. Entonces, llamémosla Y3, YA, perdón, porque es pórtico del eje A. YA prima, sería el brazo del pórtico respecto al centro de rigidez. El cortante de ese pórtico en el segundo piso sería la torsión o el ángulo de torsión que hay en el segundo piso, la rigidez del pórtico en el segundo piso, el brazo, que usualmente no cambia si es que el sistema estructural es simétrico en todos los pisos o es el mismo en todos los pisos. Y en el tercer piso, bueno, aquí para que no dejarlo como constante porque no necesariamente, bueno, no, si tenemos continuidad, esta distancia sí se mantiene igual. A menos de que algún pórtico no sea continuo, digamos que tenemos discontinuidad en altura y un pórtico no sube al tercer piso, ahí sí se mueve el centro de rigidez, entonces vale la pena dejarlo enumerado por piso. Cortante indirecto, pórtico del eje A, piso 1, sería la torsión en el primer piso por la rigidez del pórtico del eje A, piso 1, por la posición del pórtico del eje A respecto al centro de rigidez del primer piso. Y finalmente, de la misma forma, se calcularía el efecto ortogonal.
Siguiendo esta misma condición del momento torsor en que tengo que ir calculando la fuerza sísmica, pero ahora considerando que el efecto ortogonal va a ser el sismo en Y solamente con el 30% de esa fuerza sísmica. Entonces, de aquí vamos a modificar el esquema para ese efecto ortogonal. Y de manera muy esquemática porque ya el esquema está bastante saturado. Aquí le voy a decir que este es el momento ortogonal. Y como es ortogonal, entonces va por el 30%. Así que lo único que hago es multiplicar esta torsión por 0.3, esta torsión por 0.3, pues que es equivalente al 30% de la fuerza sísmica, o para que no quede así, porque en alguna literatura pues está como corresponde, que solamente es la fuerza sísmica. Entonces la fuerza sísmica sería 0.3 por la fuerza sísmica, 0.3 por la fuerza sísmica, 0.3 por la fuerza sísmica. La excentricidad de diseño, recuerden que no considera excentricidad accidental. Acumulo la torsión simplemente colocando el 30% de la fuerza sísmica en todos los casos. Y con eso calculo ahora el momento ortogonal en todos los pisos. La rigidez torsional no cambia, cambiaría M sub 0 del tercer piso, MO del segundo piso y MO del primer piso. Y estaría calculando aquí el giro ortogonal del tercer piso, giro ortogonal del segundo piso y giro ortogonal del primer piso. Teniendo ese giro, pues se pasa a calcular entonces el efecto ortogonal como ya lo habíamos visto. Vamos a asumir, o sea, ya sabemos el sismo ortogonal es el sismo en X, o sea, el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez, digamos que hay una excentricidad muy pequeña, pero la hay, o sea que el momento iría también en este sentido, haciendo esta rotación, M sub 0. Para el segundo piso se concentra en el centro de masa, responde en el centro de rigidez, una excentricidad muy pequeña, pero tendría el mismo sentido. Y en el tercer piso se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y tendría el mismo sentido, M sub 0. Muy bien, o sea que aquí, según esta convención, la que estoy asumiendo, pues todas están dando un sentido positivo, algo que estoy asumiendo. Ya habría que ver para cada caso. O sea que como es positivo, entonces todo esto sí se va sumando. Eso se tiene que analizar, o sea, no se puede analizar esto como fórmula. Afortunadamente no es una fórmula. Hay que interpretarlo. El giro me está dando entonces positivo en todos los pisos. De acuerdo a esa condición de el sentido del giro, pues evalúo cuál es la dirección del cortante en cada piso del pórtico. Para el primer piso tengo un sentido antihorario, entonces todos los pórticos que están debajo del centro de rigidez van hacia la derecha, cortante ortogonal, pórtico del eje A, piso 1. El del pórtico del eje A está hacia la derecha, el pórtico hacia abajo, perdón, también hacia abajo, o sea que el cortante es hacia la derecha, y este sería
hacia la izquierda. En el segundo piso el sentido del momento es igual, entonces este va hacia la derecha, cortante del pórtico del eje B hacia la derecha y C hacia la izquierda. Y en el tercer piso tiene el mismo sentido, entonces este iría así, así y así. Habrá que interpretarlo para cada pórtico. Cortante ortogonal, pórtico del eje A, piso 2, cortante ortogonal, pórtico del eje A, piso 3. Ese efecto ortogonal se calcularía muy similar a cómo está esta expresión. Lo único que voy a cambiar es que ahora es el efecto ortogonal. Entonces aquí sería cortante ortogonal, ortogonal, ortogonal en tercer, segundo y primer piso para el pórtico del eje A, cortante ortogonal del tercer piso, cortante ortogonal del segundo piso, ortogonal del primer piso. Eso es lo único que cambia, calculando el ortogonal con el 30% de la fuerza sísmica. Cuando tengo esta información del tercer piso, entonces paso a analizar solamente ese pórtico. Entonces, análisis del pórtico del eje A. Digamos que ese es el pórtico. Entonces, tengo estos cortantes asociados a cada efecto. Muy bien. Sumando estos efectos obtengo el cortante total. Para el primer piso en el pórtico del eje A, pues todos los cortantes van hacia la derecha, así que el cortante total va hacia la derecha. Para el segundo piso igual. Para el tercer piso tengo el directo y el ortogonal hacia la derecha y el indirecto hacia la izquierda. Como les decía, normalmente este ortogonal es mayor. Entonces, dependerá de los valores, voy a asumir que este es mayor, o sea que este también iría hacia la derecha. Con eso calculo el cortante total pórtico del eje A piso 1, cortante total pórtico del eje A piso 2 y cortante total pórtico del eje A piso 3. Esos cortantes me representan los cortantes totales de piso, BT, J sub I, cortante total de piso del pórtico J, piso I. Así que ellos me están representando esta distribución. Para el pórtico. Este sería el cortante total del pórtico del eje A, piso 3, cortante total del pórtico del eje A, piso 2,
y cortante total del pórtico del eje A, piso 1. Esos son los cortantes totales. Es el efecto. Recuerden que el cortante es el efecto, es el resultado. Si yo quiero hacer el análisis de la fuerza del pórtico del eje A, y estos son los cortantes de piso, con esos cortantes no puedo hacer ese análisis. Yo necesitaría devolverme y a partir de estos resultados determinar cuáles son las fuerzas sísmicas. Aquí. Y el proceso es muy sencillo, es devolverse. Antes teníamos fuerza sísmica y con la fuerza sísmica calculábamos el cortante. Ahora tengo cortante y con el cortante puedo calcular la fuerza sísmica. Recordar que habíamos dicho que el cortante de piso era igual a la sumatoria desde el nivel I hasta N de la fuerza sísmica en cada piso. O sea que si yo me quiero es devolver, entonces, pues sencillo, aquí diría la fuerza sísmica en el tercer piso, pues es el mismo cortante por concepto. La fuerza sísmica del segundo piso sería la resta de esos dos cortantes y en el primer piso la resta de esos dos cortantes. Esta sería fuerza sísmica del tercer piso, fuerza sísmica del segundo piso y fuerza sísmica del primer piso en el pórtico del eje A. Para que haya correspondencia con la nomenclatura que hemos estado trabajando, entonces sería fuerza sísmica, pórtico del eje A, piso 3, fuerza sísmica, pórtico del eje A, piso 2, fuerza sísmica, pórtico del eje A, piso 1. Y esas serían las fuerzas con las que analizo mi estructura y con las que, por ejemplo, cuando iniciamos a estimar el periodo de vibración, decíamos que eran las fuerzas que íbamos a usar. Fuerza sísmica, pórtico del eje A, piso 3, FSA 2 y FSA 1. Con esas fuerzas sísmicas y apoyándonos del análisis estructural, por ejemplo, yo puedo determinar pues cómo se deforma mi pórtico debido a esa condición sísmica y determinar cuáles son mis desplazamientos. Aquí tendría, por ejemplo, el desplazamiento total del tercer piso, desplazamiento total del segundo piso y desplazamiento total del primer piso, total. Pero recordemos que a nosotros nos interesa es la deriva. La deriva viene siendo un desplazamiento relativo de piso. La deriva del piso 3 es lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve en la parte inferior. La deriva del piso 2, lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve en la parte inferior. Y lo mismo la deriva en el primer piso. La deriva en el primer piso es la misma deformación o desplazamiento total en el primer piso. Pues porque la base tiene que estar restringida para desplazamiento horizontal. Entonces, con estos resultados podríamos hacer el control de deriva, cálculo de deriva por ahora. Recuerden que la deriva se calcula con un coeficiente de importancia igual a 1 y con R igual a 1, es decir, sin reducir la fuerza sísmica. Estas serían fuerzas sísmicas sin reducir. Y con un coeficiente de importancia igual a 1. Si yo quisiera utilizar ese pórtico para diseñar, que es lo que ustedes van a hacer en su curso de estructuras 2,
diseño del pórtico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reducir la fuerza sísmica. Reducir la fuerza sísmica. Ya no hablo de una fuerza sísmica total, sino de una fuerza sísmica reducida. E es la fuerza sísmica entre el coeficiente de ductilidad. Aquí tendría la fuerza sísmica en el pórtico del eje A, piso 3, de diseño, fuerza sísmica en el pórtico del eje A, piso 1, y fuerza sísmica en el pórtico del eje A, perdón, piso 1 el anterior, piso 2 el anterior, y este sería piso 1. Si ya tenemos todos los resultados hasta aquí, usted no tiene que devolverse a cuando calculamos el cortante basal hace muchas clases, no, sino que ya tienes estas fuerzas sísmicas, así que una a una la reduces. Esta fuerza sísmica sería igual, fuerza sísmica de diseño, sería igual a la total entre el coeficiente R, que es uno solo. Fuerza sísmica total en el segundo piso para este pórtico entre R y fuerza sísmica total en el primer piso entre R. Eso es lo que hay que hacer, es lo único que hay que hacer. Y para diseñar, para completar el diseño, pues también necesitamos determinar las cargas verticales en el pórtico. Carga vertical en el pórtico en el tercer nivel, carga vertical en el segundo nivel, carga vertical en el primer nivel. Entonces hacemos una combinación de cargas. Estas combinaciones de cargas, ustedes tuvieron que haber visto alguna introducción en el curso de concreto armado. Si no, les pido que miren, estudien el título B, específicamente B3, que son combinaciones de servicio, y B4, que son combinaciones mayoradas, que son las que van a utilizar en su curso de estructuras 2. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Ya expliqué entonces cómo se hace la distribución de la fuerza sísmica, al menos de forma esquemática. Recuerden que para diseñar yo necesito los efectos máximos, siempre, solo efectos máximos. Así que si entendemos bien este tema, es muy fácil determinar cuál es la combinación crítica para diseñar un pórtico. Si entendemos bien este procedimiento, pues digamos que esto está mucho más que claro. Digamos que esta sea la estructura que hemos estado trabajando. Que sea la estructura de 3 pisos que estoy mostrando, que estaba mostrando anteriormente. Entonces piso 1, piso 2 y piso 3. Ya vemos, este es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces vamos a definir cuál es el pórtico al cual le queremos analizar pues el efecto máximo. Puede ser en X, puede ser en Y. Para que no me digan que todo lo hago con el sismo en X, vamos a tomar un pórtico en Y. Entonces los pórticos en Y son 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Vamos a definirlo para el pórtico del eje 1.
quiero definir cuál es la combinación de diseño que me va a dar las máximas fuerzas sísmicas en ese pórtico. ¿Qué es lo primero que tengo que establecer? Recordemos que son 3 efectos: efecto directo, efecto indirecto y efecto ortogonal. El efecto directo es el más importante, tiene que ir siempre en la dirección del sismo. Entonces, el sismo principal va a ir paralelo a la dirección del pórtico que quiero analizar. Este es el pórtico que quiero analizar, así que el sismo lo voy a colocar paralelo a ese pórtico. Muy bien. Y ese sismo evidentemente puede ir hacia arriba o hacia abajo. 100% de ese sismo en esa dirección. Incluso voy a colocarlo primero positivo. Permítame hacerlo de esa manera para no complicarme tanto, y ya después vemos pues que es casi lo mismo. Entonces planteo el sismo positivo por ahora, o sea, la combinación va a ser sismo en X. Lo primero que voy a establecer es que es, sismo en Y positivo. ¿Listo? El 100% del sismo en Y, eso es lo principal. El efecto indirecto está asociado a ese sismo principal, y aquí me interesa saber hacia dónde muevo el centro de masa y el centro de rigidez. Digamos que este es el centro de masa del primer piso, centro de masa del segundo piso, y voy a colocar el centro de masa del tercer piso por acá. Centro de rigidez, centro de rigidez, centro de rigidez y por aquí centro de rigidez. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Inmediatamente pues sé que aquí estoy planteando una posible excentricidad inicial, entonces sería EX1, una excentricidad inicial, EX1 del primer piso, aquí tendría una excentricidad inicial, EX2 segundo piso y una excentricidad EX3 del tercer piso. Como es el sismo principal, ahora tengo que definir hacia dónde muevo el centro de masa. Lo primero que voy a hacer es ubicar el efecto ortogonal. Recordemos que el efecto ortogonal va a ir en la dirección del sismo. No, permítame, voy a hacer aquí un ajuste. Así mejor. Muy bien, entonces ubico el efecto ortogonal en el pórtico que me interesa, que es el pórtico del eje 1, va a ir en la dirección del sismo. Entonces este iría hacia arriba y hacia arriba en cada uno de los niveles. Ahora, ¿qué me interesa? Que el efecto ortogonal le sume a ese pórtico. Una vez ubico el cortante indirecto, el cortante directo que va en la dirección del sismo, ahora paso a ubicar el cortante indirecto. El cortante indirecto está en función del sismo principal y en la dirección en la que coloque el sismo. Entonces miremos. Recuerden que con el sismo principal sí puedo mover el centro de masa hacia un lado o hacia el otro, lo que más me convenga. ¿Qué pasa si muevo el centro de masa hacia la derecha? Es decir, que la excentricidad accidental suma.
aquí tendría EAX del primer piso, o sea, sumo la excentricidad accidental, por lo tanto la excentricidad de diseño sería todo este brazo. Excentricidad de diseño del primer piso. Si lo hago de esta manera, entonces digo, el sismo se concentra en el centro de masa desplazado, la estructura responde en el centro de rigidez. El momento que se genera tiene este sentido. Con ese momento, en ese sentido, entonces, el pórtico del eje 1 va hacia abajo, el cortante, perdón, indirecto en el pórtico del eje 1 va hacia abajo y en el pórtico del eje 2 va hacia arriba. Me interesa el pórtico del eje 1. O sea que aquí estoy restando. Le estoy quitando efecto al directo. ¿Me conviene? Pues no, no me conviene porque quiero la condición crítica y le estoy quitando al efecto directo. Debería sumarle. Miremos si muevo el centro de masa hacia el otro lado. Entonces, aquí exagerándolo, o sea, no está ni cerca, pero coloquémoslo así, por ejemplo. Muevo el centro de masa hacia esta nueva posición. De modo que la excentricidad de diseño me daría más pequeña porque me estaría restando la inicial menos la accidental y esta me daría la de diseño. Listo. Pero con esta nueva condición, entonces, el sismo actúa en el centro de masa desplazado, la estructura responde en el centro de rigidez y el sentido del momento, miren, pues, o sea, me lo estoy inventando, ¿no? Pero pues a propósito. Eso habría que analizarlo. En este caso, el momento sí me da en sentido horario y aquí sí iría este hacia arriba y el del eje 2 hacia abajo y aquí sí sumaría. Entonces, de esa manera yo puedo concluir hacia dónde me conviene mover el centro de masa. ¿Listo? Viendo esa condición. Ahora, ¿por qué coloqué? Si ustedes ven aquí no lo dejé simétrico y en realidad tiene que dar simétrico ese movimiento del centro de masa. Si esto me hubiera dado un poco más acá, digamos, si el centro por las dimensiones que daba aquí, entonces si ubica el centro de masa, la estructura responde, tengo, es que se ve muy pequeño, lo exageré lamentablemente muy poco, o sea casi quedan colineales, pero pues a ver, lo coloco aquí en un ladito. Esta sería otra posición, centro de masa desplazado, el centro de rigidez por aquí. El sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento que se genera sería este momento, o sea, seguiría siendo un momento antihorario y en ese momento antihorario el pórtico del eje 1 se mueve hacia abajo, o sea que seguiría restando. Cualquiera de esas condiciones puede pasar, o sea, es algo aquí que yo lo estoy haciendo esquemático, pero necesariamente necesito dimensiones para saber si la excentricidad accidental me pasa al centro de masa hacia un lado o no. Si el centro de masa, aún moviendo la excentricidad accidental, negativa o positiva, me sigue dando el mismo sentido del momento torsor. Y el momento torsor lo que hace es restarle al efecto indirecto, lo que debería buscar es que le reste lo menos posible. Entonces, en este caso, que me estoy inventando aquí hipotético, digamos que esta sea la excentricidad de diseño del segundo caso. Esta excentricidad es menor que esta, ¿verdad? Y digamos que hubiera quedado en esa condición en que no importa hacia dónde muevas el centro de masa, siempre te está restando el efecto indirecto. ¿Cuál sería la conclusión? Para llegar a definir la combinación crítica, pues que reste lo menos posible, porque quiero la combinación crítica. Esa sería la condición. Si por el contrario la excentricidad accidental hace que el centro de masa se pase hacia el otro lado del centro de rigidez y por lo tanto la torsión cambie de sentido y favorezca que estos dos cortantes se sumen, pues entonces, hombre, la muevo hacia el otro lado, aunque la excentricidad es pequeña, pues que le sume un poquito. Espero de esa manera, pues, hacerme entender. Si no, pues aquí podría explicarlo mejor. Digamos que
En el segundo piso, esta es la excentricidad accidental, EAX2, por lo tanto, la de diseño sería este pedacito chiquitico de aquí, dx, y de esta manera, entonces, mi sismo actúa en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez y el momento tiene este sentido. ¿Listo? O sea que ahí me estaría dando como, hombre, lo mueves hacia la izquierda, lo mueves hacia la derecha, da lo mismo, siempre te va a dar momento antihorario. O sea, si lo muevo hacia la derecha, igual da este sentido y el momento sigue siendo así. Entonces, de esa manera digo, pues le va a restar, entonces hagamos que le reste lo menos posible. Digamos que esta sea la condición. En gris voy a dejar el caso hipotético. Entonces aquí voy a decir, pues este no importa cómo dé, da hacia abajo. Entonces, aquí la condición es que sea el más pequeño, que reste lo menos posible. Muy bien. Y para el tercer piso, hago lo mismo, muevo el centro de masa. En este caso sí me sumaría, pues como estoy colocando el centro de masa hacia el lado izquierdo del centro de rigidez, si yo muevo el centro de masa en esta posición, por ejemplo, el sismo actúa en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento tiene este sentido. O sea que aquí, de acuerdo a esta posición, pues sí suma, va en el mismo sentido. Ahora, ¿qué pasa con el efecto ortogonal? Entonces, ya sabemos, o sea, del efecto indirecto, ya sabemos que el efecto ortogonal, o sea, el momento mejor, el momento torsor, en sentido horario, este sentido horario negativo, le suma al efecto directo del pórtico del eje A, del eje 1, perdón, del eje 1. Si esa es la condición, o sea, ya sé que el momento que suma tiene que tener este sentido, pues entonces voy a hacer que el ortogonal genere ese sentido. El ortogonal, pues si el sismo es principal en X, entonces el ortogonal, la dirección, perdón, si el sismo es principal en Y, el ortogonal sería la dirección en X. Sismo en X. Digamos, aquí no muevo el centro de masa. Entonces, como de, si coloco el sismo positivo, entonces mi sismo actúa en el centro de masa, que no importa que lo hayas desplazado, pues te da lo mismo. Mi estructura responde en el centro de rigidez y tendría este sentido del momento. Con este sentido sería antihorario, o sea que le estoy restando al pórtico del eje 1. Quiero que sume. Entonces, miremos si colocamos el sismo negativo. Sismo en X con el 30%. El sismo se concentra en el centro de masa negativo, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento que se genera ortogonal, ahí sí estoy generando este sentido de horario negativo y entraría a sumarle al pórtico del eje 1. O sea que la combinación sería sismo en Y menos 0,3 sismo en X. Para el segundo piso igual, coloco el sismo en X negativo con el 30%, se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y este es el sentido del momento sumándole al pórtico del eje 1. Y para el tercer piso igual, sismo en X negativo con 30%, hacia la izquierda, hacia la derecha responde en el centro de rigidez y este es el sentido de momento ortogonal sumando. Entonces aquí tendría el cortante ortogonal, pórtico del eje A piso 1, pórtico del eje A piso 2, cortante ortogonal, pórtico del eje A piso 3.
Cortante, cortante indirecto, pórtico del eje A piso 1, cortante indirecto, pórtico del eje A piso 2, cortante indirecto, pórtico del eje A piso 3. Cortante directo, pórtico del eje A piso 1, cortante directo, pórtico del eje A piso 2 y cortante directo, pórtico del eje A piso 3. De esta forma, entonces podría concluir pues que con esta combinación y moviendo el centro de masa, digamos que en gris, como les dije, era como un caso hipotético. En realidad aquí, siguiendo como las condiciones, da lo mismo, el centro de masa queda hacia el lado derecho siempre, o sea que la condición es que le reste lo menos posible. Entonces sería con la excentricidad accidental mínima. En este caso sería moviendo el centro de masa hacia la izquierda. ¿Listo? O sea, puedo concluir cuál es esa combinación de diseño crítica. Esta es como la respuesta. O sea, y miren que no hice ningún cálculo y no es necesario hacerlo. Solamente viendo la localización de los pórticos, viendo centro de masa, centro de rigidez, puedo establecer cuál es la combinación con la que genero los máximos efectos. Tareas. Lo primero es que quiero que concluyan si la combinación de menos sismo en Y más 0,3 sismo en X también es crítica. O menos sismo en Y menos 0,3 sismo en X. ¿Cuál de las dos? O sea, quiero que analicen esa condición para este caso hipotético. El objetivo es seguir trabajando con el ejercicio que está en clase, que hemos trabajado en clase. Entonces, de este ejercicio en clase, con la geometría que tenemos en cada nivel, les pido para la siguiente clase determinar combinaciones de diseño críticas o máximas para pórtico 2 y pórtico C. Quiero que analicen esas dos condiciones, o sea, ¿a qué conclusión tienen que llegar a esto? A definir con qué combinación del sismo puedo calcular los máximos efectos para el pórtico del eje 2 y para el pórtico del eje C. No necesariamente la misma combinación. Puede que sí, puede que no. O sea, la idea es que ustedes concluyan con todo el criterio de todo lo que he presentado hasta esta clase, pues cómo debería ser esa combinación, que ese es el resultado del análisis que se puede hacer para esta parte del curso.